Aquí estamos una vez más. Bienvenido nuevamente a su canal Más Allá de lo Evidente. Hoy continuamos con nuestra segunda parte acerca del tema que estamos tratando, errores de posición. Entonces nos habíamos quedado en la primera parte y estábamos hablando acerca de que hoy, de manera errónea, se les está haciendo liberación. Estábamos hablando de la guerra espiritual, de la manera errónea como muchas denominaciones, congregaciones están haciendo hoy guerra espiritual, como se ha enseñado a hacer guerra espiritual, de una manera completamente antibíblica. De eso no hay duda. Entonces estábamos hablando acerca de cómo en estas congregaciones se les hace liberación espiritual a sus propios miembros. Entonces aquí hay algo que no encaja. Decíamos, Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dijo Pablo, las cosas viejas pasaron. Dijo Pablo, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces vamos a poner en contexto lo que Pablo dijo. Lo que Pablo está diciendo allí es, en otras palabras, lo siguiente. Si alguien llega por medio de un arrepentimiento genuino al conocimiento, a la fe en Cristo Jesús, como Hijo de Dios, como Salvador y Señor nuestro, en ese momento sucede lo que el mismo Pablo habló en Efesios capítulo 1, si no estoy mal, en el verso 13, cuando Pablo habla allí acerca de que somos sellados por el Espíritu Santo. Ojo con esto. Entonces, ¿qué es lo que la línea escritural con respecto a esto nos enseña a nosotros? Voy a ponerlo en contexto. Alguien que no tiene conocimiento de Dios llega a una congregación. Esa persona allí decide o es guiada por el Espíritu Santo a un arrepentimiento genuino, somete, entrega su vida a Dios y a partir de ese día esa persona somete su vida a Dios. ¿Qué hizo esa persona antes? Esa persona antes practicó tabla ouija, esa persona antes se hizo leer la mano, se hacía leer las cartas, se hacía leer el tabaco, esa persona asistía visitaba santeros, brujos, hechiceros, había hecho brujerías. Todo esto de alguna u otra manera la influenció, digámoslo así, la infectó espiritualmente. Listo, pero esta persona viene con ese desorden de vida espiritual y llega el momento donde tiene su encuentro con Jesucristo y se arrepiente. Dice Pablo, Efesios capítulo 1 verso 13, que el Espíritu Santo viene a morar sobre la vida del hombre, que no somos sellados con el Espíritu Santo, que es nuestra garantía de que somos hechos hijos de Dios. Yo he predicado muchas veces y soy un convencido que a las cosas de Dios no le podemos poner lógica, pero aquí vamos a intentar ponerlo, vamos a intentar hacerlo. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Dice Pablo, las cosas viejas pasaron, chao, he aquí todas son hechas nuevas. Es un nuevo comienzo. ¿Qué es lo que trato de decir? Que cuando alguien se arrepiente de corazón y el Espíritu Santo viene a morar, a posar sobre la vida de esa persona, si hay algo allí, un espíritu contrario a él, llámese demonio, llámese hueste, llámese lo que sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el reino de las tinieblas cuando el reino de la luz viene a morar sobre la vida de alguien? Irse. Sencillo, tiene que irse. A partir de ese momento, dice Pablo, la vida de esa persona es nueva, esa persona es una nueva criatura, es una nueva creación, es una nueva criatura en Dios, en Cristo. En Cristo, eso es importante. Yo no estoy hablando aquí de falsas conversiones, no estoy hablando aquí de personas que
simpatizantes que abundan en toda congregación. No, yo estoy hablando de verdaderas conversiones. De modo que si alguno está en Cristo, dijo Pablo, esa persona es una nueva criatura. Todas las cosas viejas de esa vida quedaron atrás, pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué demonio yo voy a tener que ir a sacarle a una persona así? Ninguno. Entonces aquí entra otro punto. ¿Cuál es el problema allí? Entonces surge la pregunta, que es una pregunta que ha surgido y está ahí en la mesa, sobre la mesa. ¿Puede un demonio poseer la vida de un hijo de Dios? La respuesta es no. ¿Puede un demonio influenciar la vida de un hijo de Dios? La respuesta es sí. Entonces eso es diferente. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Alguien se preguntará, bueno, ¿y ese texto que leíste en Judas, hay algún texto paralelo con ese texto? Claro que sí lo hay. De ese mismo tema habla el apóstol Pedro en su segunda carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 12. Vamos al texto. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, escuche, como habrá entre vosotros, dice Pedro, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, dice Pedro. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Se preguntarán ustedes a qué se estará refiriendo Pedro aquí. Yo le aseguro que muchas personas cuando pasan por este tipo de congregaciones y se encuentran a estas personas en esa gritería, en ese show, gritando al diablo, tratando mal al diablo, unos alaridos impresionantes, vergonzosos diría yo. Lo único que hacen es esto, lo que Pedro dice allí en el verso 2. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y blasfemado sencillamente porque lo que ellos hacen, repito, funciona en la palabra y en la letra, pero en la práctica no. En la práctica no. ¿A qué me refiero con esto? Permítame, yo les explico. ¿A qué me refiero con que esto funciona en la letra y en la palabra, pero no en la práctica? ¿A qué me refiero con esto? Si la iglesia tuviera el poder total contra el reino de las tinieblas, ¿a qué me refiero? Si la iglesia realmente tuviera el poder de atar al diablo y a todos sus demonios, hombre, ¿por qué no lo hacemos? Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué entonces no atamos al diablo y atamos todos sus demonios de la ciudad de Cali, por poner un ejemplo, y volveríamos a Cali un Edén, un paraíso? Ya, atemos al diablo y a todos sus demonios y ya, o sea, aquí todo el mundo se tiene que convertir, aquí entonces ya no van a haber más muertes, no van a haber más violaciones, ni aquí ni en Colombia. Listo, solucionado el problema. Pero eso no pasa. Hace un tiempo atrás, algunas congregaciones aquí en la ciudad de Cali que creen en este problema, se fueron al lago de Charco Azul. Quien viva en esta ciudad y esté viendo este video sabrá a qué me refiero. Se fueron al lago de Charco Azul a hacer guerra espiritual, con la intención de que el ámbito espiritual en ese lugar cambiara. ¿Qué cree que pasó? Nada, eso sigue de la misma forma. Lo han hecho también en lugares donde prostitución en Cali, lo han hecho en lugares donde las pandillas en Cali tienen dominio, tienen poder, y sigue pasando lo mismo, De hecho, la ciudad de Cali, vergonzosamente para mí que soy caleño, es la segunda ciudad más violenta de Colombia, con los más altos índices de homicidio y con los más altos índices en drogadicción, muertes y robo. ¿Qué pasó con esas guerras espirituales que han hecho desde los cerros? Porque han cometido en su ignorancia estos ignorantes
En su ignorancia han subido a los cerros y han ungido la ciudad con aceite. Oiga esto. En su ignorancia. ¿Dónde está el fruto de eso? Por ninguna parte. Yo he visto muchas congregaciones en Nicaragua hacer lo mismo. Y mire Nicaragua dónde va. Muchas congregaciones en Venezuela hacer lo mismo. Y mire la situación en Venezuela a dónde va. El diablo sigue suelto y sus demonios siguen haciendo lo que él les manda hacer. Entonces eso en la práctica no funciona. No funciona. Y si alguien que está escuchando este video está diciendo, este hombre está equivocado, yo sí tengo el poder sobre el reino de las tinieblas, le pido un favor, venga a Cali, si no es de Cali. Comuníquese conmigo, déjeme un mensaje en este video. Y entonces yo lo invito a usted para que usted venga y me ate todos los demonios que en este momento hay en este sector donde yo vivo. Y solucióneme este problema. Si usted se siente con la autoridad para hacerlo. Ahí hay un problema. Y hay un problema terrible. Entonces eso funciona en la letra, en la palabra. Alguien puede balbucear lo que quiera, pero eso en la práctica no se ve. Y eso está más que claro. Vamos al texto. Dice el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, dice pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, verso 8, porque este justo, dice allí, porque este justo, verso 8, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos, dice el texto de ellos. Sabe el Señor, verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Verso 10, dice Pedro allí, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, estos hombres no son guiados por el Espíritu, sino por su carne, dice Pedro, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Ojo, desprecian el señorío. ¿De qué señorío está hablando Pedro? Y Pedro les dice a estos que desprecian ese señorío, les dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿De cuál señorío y de cuáles potestades superiores habla Pedro? Verso 11. Mientras que los ángeles, aquí está la respuesta. Se pregunta de qué está hablando Pedro aquí, lea el 11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza, que ¿quién? Que nosotros, los seres humanos, que la iglesia de Cristo, que somos seres humanos. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas. ¿Contra cuáles ellas? Contra estas. Y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. De ellas, de maldición, dice Pedro aquí, no pronuncian juicio de maldición contra ellas. ¿Contra cuáles ellas? Contra estas potestades superiores. No pronuncian maldición, dice Pedro, contra ellas delante del Señor. Pero estos, ¿cuáles estos? Los mismos que habló Judas, hablando mal de cosas que no entienden, de estos que enseñan la guerra espiritual, estos que enseñan a la gente a ir a tratar mal al diablo, a patear el diablo, que tratan al diablo de cochino, de puerco, etcétera, etcétera, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ya les explico por qué perecerán en su propia perdición. 13.
Dice el texto: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Ah, interesante esto. Este verso 12 es muy importante porque está diciendo que aquellos que practican esto, ellos mismos son atacados por las potestades que insultan. Interesante lo que Pedro está diciendo aquí. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, o sea, recibirán juicio por lo mismo que hacen. Ojo con esto, es muy importante porque Pedro aquí está diciendo que aquellos que practican esto, ellos mismos son atacados por las potestades que insultan. Sé que voy a sonar una vez más como abogado del diablo, pero no es así. Hoy en día hay muchas denominaciones que en su ignorancia viven atando al diablo y reprendiéndolo y echando fuera, olvidando esto. Mateo, capítulo 4, versículo 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, que eran parte, o sea, que los tenía él a su mando. Y le dijo, dice el verso 9, todo esto te daré. ¿Por qué Satanás le dice a Jesús todo esto te daré? Porque ese reino, el mundo y la gloria de ellos son de él. Por eso es que esto es importante tenerlo en cuenta. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ojo. ¿Cómo respondió Jesús? Diablo cochino, diablo puerco, diablo sucio, fuera, te ato, te ligo, te reprendo y te mando fuera. No. Dice el texto, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ojo con eso, dice, y el diablo entonces le dejó. Entonces, aunque suene raro, Satanás es una autoridad y esa autoridad le fue otorgada por Dios. Por tal motivo hay que respetarla ocupando nuestro lugar y nuestra posición. Él a nosotros no nos puede tocar. Eso hay que dejarlo claro. Y ojo, porque respetarla, repito, no es obedecerla, es simplemente que Jesús jamás nos dio la orden de meternos con Él, o de ir en busca de problemas con Él, o de insultarlo, o de juzgarlo. Entonces la cosa es que los que están en Cristo Jesús salieron de su dominio, pero eso no quiere decir que su autoridad y poder en este mundo se le haya quitado. Colosenses capítulo 1, verso 13, dice el texto, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea que el diablo con todo poder que tiene y toda la potestad que él tiene, con nosotros los hijos de Dios no se puede meter. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, muchos creen que pueden burlarse de su derrota y su condenación. Esto es un error garrafal que por supuesto no se ajusta a las Escrituras. Repito, y que ha traído ataduras espirituales y maldiciones a muchos creyentes, a los cuales les pasan cosas que no deberían de estarle pasando y tampoco entienden por qué les está pasando. La causa muy probablemente es haber ofendido por ignorancia a las potestades superiores. Yo he oído a predicadores llamar con calificativos insultantes a las potestades superiores, comparándolos con animales, insectos. El asunto está en que con la mente carnal piensan que como Él es enemigo de Dios, entonces tenemos libertad para ofenderlo, llamarlo como queramos, pensando erróneamente que el Señor Jesús trata a sus enemigos como ellos tratarían a los suyos. Definitivamente nuestra regla de conducta son los ejemplos y enseñanzas que tenemos en la palabra del Señor. No existe una sola parte en la Escritura donde se ofenda al diablo o a las potestades superiores. Cuando nosotros en la Biblia, cuando vemos en la Biblia que se refiere a las potestades o al diablo específicamente, nunca se le ofende en nada. Porque nuestro Dios no ofende a sus enemigos. Juan capítulo 12, verso 31, ejemplos. Juan capítulo 12, verso 31. Dice el texto, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo llama Jesús ahí a Satanás? No lo llama ni cochino, ni cucaracha, ni nada por el estilo, sino que lo llama el príncipe de este mundo.
Pablo lo llama en la segunda carta a los Corintios el príncipe de la potestad del aire. Todo lo que nosotros hagamos, aparte de echarlos fuera, y eso que hay que mirar porque están en un lugar o persona, y eso que hay que mirar porque están en un lugar y persona, y esto es muy importante, esto es otro punto del asunto. La cuestión tampoco es ir a echar fuera un demonio de una persona sin primero saber o tener presente por qué ese demonio está en esa persona. Les voy a poner un ejemplo. El diablo es una autoridad. Su reino tiene autoridad. Si yo voy a echar fuera un demonio de una muchacha y esa muchacha en las horas de la tarde practicó la tabla Ouija o practica brujería o participa de brujería o hechicería, ¿qué pasa ahí? Pasa de que el demonio que está ahí, el demonio que está en esa vida gobernando, está con un derecho legal que esa persona le dio. Le voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Por qué Satanás le quitó la autoridad al hombre en el huerto del Edén? Porque Adán y Eva le dieron a Satanás la autoridad para que él les quitara a ellos la autoridad que Dios les había dado a ellos. Eso es bíblico. Eso es bíblico, eso es teología bíblica. Entonces, si un demonio está en una persona operando, y si está operando con un derecho legal, no tengo yo, como hijo de Dios, derecho a ir a sacar a ese demonio que está allí con un derecho legal. Yo sé que esto suena raro. Les voy a poner otro ejemplo. En Venezuela hay un monte que se llama el Monte Sorte. No sé, algunos tendrán conocimiento de lo que estoy diciendo. En ese Monte Sorte en Venezuela es donde van a posesionarse, a ordenarse muchas personas que llegan llegan al grado en el satanismo de ser sacerdotes satánicos. Van al Monte Sorte a hacer el ritual para ordenarse como sacerdotes satánicos. Eso está en el Monte Sorte. Ese terreno es gobernado 100% por Satanás y su reino de las tinieblas. ¿Por qué la iglesia en Venezuela y en el mundo simplemente no va y los echa fuera y acaba con ese problema que en Venezuela, en el Monte Sorte? Lo han hecho y mucha gente ha muerto, y otros han salido enfermos y otros han salido golpeados de ese lugar. Lo mismo pasa en zonas de Puerto Rico y lo mismo pasa en zonas en la isla de Haití. Porque son lugares donde Satanás está ahí gobernando con un derecho completamente legal. De hecho, permítame hacer un paréntesis aquí. La situación hoy en Venezuela tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con santería, con hechicería y con brujería que sus gobernantes han practicado en ese país. Pero eso es otro tema. Entonces, cuando nosotros usamos... A ver, ¿dónde me quedé? Entonces, usar mi autoridad con otra autoridad que está ejerciendo autoridad con un derecho legal es meterme en un terreno donde yo no me tengo que meter. Alguien una vez hablaba sobre un tema y le puso por título: no enfrentemos al enemigo en su territorio. No enfrentemos al enemigo en su territorio. Entonces, cuando nosotros usamos la autoridad de Cristo sobre nosotros correctamente, no vamos a tener ningún tipo de problema, porque nosotros estamos operando de nuestros límites. Cuando hablo de operar de nuestros límites, estoy hablando de hacer simplemente lo que Dios nos manda hacer. Dios nos manda hacer. No toda manifestación rara o extraña en un ser humano, en una persona, no todo es una posición demoníaca. Les cuento una experiencia que tuve. Una vez alguien vino a mi casa y me pidió el favor de que fuera a orar por una muchacha que supuestamente estaba poseída. Cuando yo llegué al lugar, habían 3, 4 pastores echando fuera al demonio, una gritería, un escándalo perverso. Yo les dije: por favor, permítanme entrar, les pido el favor de que hagan silencio, voy a conversar con la niña.
Cuando yo entré, habían como 3 encima de la muchacha, con las manos puestas sobre las manos de ella. Y yo le dije, por favor, dame permiso. Yo me acerqué, le tomé sus brazos con una intención, hablé con ella, le dije, ¿cuál es tu nombre? Pero hablándole a ella, no al demonio. Ella me habló bien, me dijo su nombre, era la voz de ella, era la fuerza de ella, no tuve problema con dominarla. No había nada extraño en ella, era la fuerza de ella, era la voz de ella. Cuando realmente hay una posesión demoníaca en una persona, la voz de la persona cambia, la fuerza de esa persona es sobrenatural. Entonces no todo es demonio. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces vamos a echar fuera demonios que ni siquiera están operando en esa persona. Hay problemas psicológicos también, hay problemas de la mente. Bueno, eso es otro tema totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros por ignorancia, lo que Judas habla y lo que Pedro habla, es que cuando nosotros por ignorancia nos tomamos atribuciones que no nos corresponden, nosotros le estamos dando a las potestades superiores, le damos pie a ellas de ir a la presencia de Dios para acusarnos y pedir juicio sobre cada uno de nosotros. Esto es algo que quizás de lo cual poco se habla, pero es una realidad. Creo que muchos de los creyentes no han caído en cuenta el poder que todavía sustenta el enemigo. Lo repito, él sigue teniendo el poder, ya no lo tiene con el pueblo de Dios. El poder que Satanás tiene ya no lo puede operar, no lo puede ejercer sobre alguien que ha llegado al conocimiento de Cristo, sobre alguien que ha sometido su vida al señorío de Cristo. Esto es importante. Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que viera semejante, ese texto habla del poder que Satanás tiene. Y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces este texto nos habla de la aparición del anticristo y de su imperio como una bestia y revela lo siguiente. El dragón le dio su poder, dice el texto, y su trono y grande autoridad. O sea, el diablo tiene poder y tiene un trono y tiene grande autoridad. Esto es importante, hermanos, tenerlo en cuenta. Entonces, uno de los legados que el pentecostalismo y el movimiento carismático tristemente ha dejado en muchas congregaciones, entendiendo que el carismatismo, escuchen, es la habilidad que tiene alguien para agradar e influir a otras personas. Entonces es la creencia que la iglesia de Jesús tiene poder y autoridad sobre el reino de las tinieblas. Eso es una mala enseñanza basada en textos erróneamente mal interpretados, y yo les voy a explicar por qué son textos mal interpretados. Es interesante. El movimiento carismático o neopentecostalismo es un movimiento religioso surgido a partir de las iglesias evangélicas, pentecostales, metodistas, presbiterianas, episcopales, luteranas y las mismas congregaciones católicas. Se caracteriza por introducir elementos del pentecostalismo como la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo y algunos aspectos litúrgicos. Estoy hablando acerca del significado de esta cuestión. A sus respectivas iglesias y casi siempre sin abandonarla del todo y sin seguir el pentecostalismo clásico, porque hay una diferencia entre el pentecostalismo clásico y el neopentecostalismo, son cosas totalmente diferentes. Entonces, debido a lo anterior, es considerada la rama más nueva del pentecostalismo, al igual que en las iglesias pentecostales que la preceden, sus miembros creen en el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí, durante este estudio, vamos a poder entender qué es eso del
bautismo en el Espíritu Santo que nos enseñó la corriente pentecostal. Ahora bien, yo tengo un problema con este asunto de que la iglesia de Cristo fue revestida. Escuchen esto. Hablando de cada individuo, yo tengo un problema con este asunto. De que la iglesia de Cristo, hablando de cada individuo, fue revestida de ese poder para echar fuera demonios de cualquier vida o lugar y haber recibido el poder de sanar enfermos a discreción. Es importante que ustedes tengan en claro el significado o a lo que yo me refiero acerca del poder a discreción. Permítanme leerles el significado de a discreción. Cuando yo les hablo de un poder a discreción, que el Señor sí delegó sobre algunos, no sobre todos, significa esto. Cuando yo hablo de un poder a discreción, hablo de un poder que se puede usar indiscriminadamente. ¿Qué significa eso? Según el libre albedrío de cada uno. Si yo les entrego a ustedes un poder a discreción, ustedes pueden usar ese poder como ustedes lo quieran usar, conforme al libre albedrío de cada uno de ustedes. Significa una acción que se realiza según el libre albedrío de cada persona, sin tasa ni límite alguno fuera de la voluntad razonable de la persona que lo realiza. Esto es importante. Entonces ahí es donde entramos nosotros a la Biblia. Vamos entonces al Evangelio según San Marcos. De aquí comienza lo bueno. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Ojo aquí. Tengan en cuenta este título. Dice el verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Es importante leer, yo siempre digo, le digo a los hermanos en mi congregación, vamos a leer con intención. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Aquí es importante. ¿A quién llamó? A los que él quiso. De entre cuántos llamó a los que él quiso, él aquí iba a llamar a 12, pero habían más de 12. Simplemente llamó a los que él quiso. Y vinieron a él, dice el verso 14. Y estableció a 12. ¿A cuántos estableció? A 12. Subraye este 12. ¿A cuántos estableció? A 12. De entre muchos llamó a 12 como él quiso, dice aquí. Sigan la flecha. Llamó a los que él quiso, como dice aquí. Y dice, y estableció a 12. No estableció ni a 13 ni a 14, ni estableció ni a 10 ni a 11. Estableció a 12. Entonces, si el texto dice que él estableció a 12, ¿a cuántos estableció? A 12. Ni a 13 ni a 11, a 12. O sea, a eso no le puedo añadir ni le puedo quitar. Eso quiere decir que si yo leo aquí que él estableció a 12, ni usted que me está escuchando estaba en este grupo de 12, ni yo que le estoy hablando estaba en este grupo de 12. Es así de sencillo. Verso 15. Y que tuviesen autoridad, ¿quiénes tuviesen autoridad? 12. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, dice el texto. Uno de los principios, escuchen esto, más importantes para lograr una buena interpretación de la escritura es entenderla tal cual como está escrita, ni quitándole ni añadiéndole. Entonces este texto nos muestra una escena donde está Jesús con muchos discípulos, pero el texto dice de manera clara que de entre muchos llamó a 12 y a esos 12 estableció. La palabra establecer significa allí que les entregó un poder sobrenatural para que ellos lo manejaran a discreción. Los empoderó, significa estableció. Le dio a esos 12 un poder y una autoridad que los otros no tenían. Ojo con esto, que los otros no tenían. Esto fue un poder a discreción que los otros, repito, no tenían. Entonces usar este texto para decir, pero es que mire que nosotros sí tenemos poder, que el Señor llamó a 12 sus discípulos y mire que los estableció, les dio poder de echar fuera demonios y poder de sanar enfermedades. Mire, un momentico, vamos a trazar bien la palabra, vamos a hacerle cortes a la palabra, porque ni usted que está escuchando este video estaba entre esos 12, ni yo tampoco.
Entonces estamos interpretando mal la palabra y estamos creando herejías destructoras que no nos han llevado y no nos van a llevar a ninguna parte. Entonces usar este texto para decir hoy que a todos nos fue dado ese mismo poder es una falacia, es una mentira, es un cuento. ¿Por qué? Se preguntará usted allí. Porque sencillamente a los que el Señor estableció fue a esos 12 que estaban allí. Mire que ni siquiera estableció a todos sus discípulos, sino que llamó a 12. Y dice el texto, y estableció a 12. Bueno, ahora saltemos a Marcos. Vamos a Marcos capítulo 16, verso 14. Verso 14. Ahora bien, dice el texto, finalmente se apareció ¿a cuántos? A los 11. ¿Por qué 11 ahorita? Si en el otro texto leímos 12, porque aquí ya no está Judas. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Cuáles mismos? Los del otro texto que acabamos de leer, a los que empoderó. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Ojo aquí, porque esto es importante para poder entender un texto, hay que mirar el contexto. Entonces el texto me está hablando de que Jesús les está hablando a los mismos que empoderó. Y a estos mismos que empoderó, o sea, les está reprochando su incredulidad. ¿A quién? Dice, y les reprochó su incredulidad. ¿A quién se la reprochó a usted que me está escuchando? No, ¿me la reprochó a mí? No, porque ahí no estaba ni usted ni estaba yo. ¿A quién le reprochó esta incredulidad? A los que estaban allí, a estos 11. Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Verso 15. Entonces, ojo aquí, ¿a quiénes o a cuánto el Señor les está reprochando incredulidad? A 11. No a 10 ni a 13, a 11. 15. Y les dijo, ¿a quién les dijo? Aquí hay que trazar bien la palabra, hermanos. ¿A quién les dijo? A estos 11. No se lo dijo ni a usted ni a mí. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí hay una verdad que trasciende a nosotros como pueblo, como iglesia de Dios, pero estoy hablando del contexto que estoy leyendo. 3:16. El que creyere. ¿Cuál el que creyere? Aquí esto es un texto mal interpretado. Esto no es el que creyere futuro. No. Jesús dice el que creyere. ¿El que creyere de quién? De los que estaban ahí, de los 11, porque él está hablando a esos 11. El que creyere, no se preocupen que esto lo vamos a moler de la mejor manera. El que creyere y fuere bautizado, dijo Jesús, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ojo aquí. Perdón, aquí me equivoqué, tengo que aceptarlo. El verso 16, Jesús está hablando del que creyere acerca del mensaje que ellos iban a dar. No. El punto es aquí, el verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, los que creen, dentro de los cuales, dentro de los 11, porque no nos podemos salir del contexto. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales iban a seguir a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios. 1. Hablarán nuevas lenguas. 2. Tomarán en las manos serpientes. 3. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. 4. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice el texto. Entonces, refiriéndose a esos 11, dijo en otras palabras, estas señales seguirán solo a los que entre ustedes crean. Y así fue. Todos 11 creyeron y en ellos se cumplieron esas señales tal cual, porque estas señales son un paquete. Es un paquete, estas 5 señales son un solo paquete. No es que a uno les va a seguir una cosa, a otros otra. No. Estas señales, todas las 5 señales iban a seguir, que son las señales de apóstol posteriormente. Tomarán, dice el 18. Aquí, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, las señales especiales que se describen en los versículos 17 y 18 se aplicaban principalmente a la edad apostólica. Eso está en Hebreos capítulo 2, verso 3 y 4 y 2 de Corintios capítulo 12, verso 12. Y se registran en el libro de los Hechos. Ellos hablaban en lenguas, ellos echaban fuera demonios en el libro de los Hechos. Tomaban serpientes en las manos, eso está escrito en Hechos 28, 3, 6. Sanaban enfermos, Hechos 3, 1.
al 10, Hechos 5, 15, el 16. Pero no hay referencias de alguna persona que haya sobrevivido después de ingerir veneno después de ellos o después de eso. Notemos que en Hechos capítulo 2, verso 43, es muy importante, porque muchos creen que ese poder que el Señor delegó sobre esos 12, muchos creen tenerlo hoy. Verso 43. Dice, y sobrevino a toda persona, y sobrevino temor a toda persona, lean esto claro, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? Por los apóstoles. No dice por la iglesia, no dice por cada individuo, sino por los apóstoles, por los que tenían el poder para hacer señales, milagros y prodigios. Entonces noten que las señales no eran hechas por todos los hermanos, solo por los apóstoles. Pero tomar este texto y aplicarlo a cada persona hoy que haga parte de la iglesia de Jesús, repito una vez más, es una falacia. ¿O a cuántos de los que están escuchando este video, a cuántos de los que están escuchando estas señales les han seguido? Entonces miremos más ejemplos. Lucas capítulo 9, versículo 1. Dice el texto allí. Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos. Ojo, ¿a cuántos reunió? ¿Qué es lo que vamos a leer aquí? Cosas que el Señor les dijo a quienes, a estos 12. En estos 12 no estaba ni usted que está viendo este video, ni estaba yo, ni estaba su pastor, nadie. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Esto es un poder a discreción. El poder que ellos tenían era a discreción. Y les dio poder para sanar enfermedades, cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad. Esto es poder a discreción, sobre todos los demonios y sobre cualquier enfermedad. Verso 2. Ojo. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Eso era una cosa de locos, esas sanidades, porque ellos sanaban a cuanto enfermo se les atravesaba. Eso no pasa hoy. Y yo no he visto nada parecido hasta hoy. Ahora usted preguntará, pastor, ¿ese poder solo fue dado a ellos? No, hermano, no fue dado solamente a ellos, fue dado a otros también, pero no fue dado ni a usted ni a mí. Le aclaro eso para que no me ponga tan contento. Lucas capítulo 10, versículo 1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros, ¿qué? 70, no a 71, ni a 72, ni a 65, ni a 90, a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Escuchen esto. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Ojo aquí. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Ojo aquí. 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya. ¿A cuántos? A todos los que haya. No importan si son de cáncer, no importaban si eran diabéticos, no importaba si era rinitis, no importaba si era H1, N1, la gripa, no importaba la enfermedad. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Eso era un poder a discreción. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ese poder milagroso era un poder de señal al pueblo de Israel. Eso es algo que la iglesia tiene que entender hoy. 10. Mas en cualquier ciudad, bueno, dejémoslo hasta allí. Esto es importante. Ojo aquí, sanad a los enfermos que haya en esa ciudad. Nadie en esas ciudades quedaba enfermo.
Todos eran sanos por ese poder, porque era un poder a discreción que había en ellos. Importante esto. Entonces la cosa no funciona como hoy en día se habla y como hoy en día se enseña. Hay un gran problema. No hay ningún texto bíblico donde nos enseña a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, que nosotros, la iglesia, fue revestida con ese poder, cada individuo, de sanar enfermos a discreción. Repito, a ustedes lo pueden decir, a ustedes lo pueden llevar a un texto como esto, sacarlo desde el contexto, decirle, mire que Jesús lo dijo, llamó a sus 12, usted es discípulo, usted entra en esa promesa, eso es falacia. Como lo dije hace un momento, eso funciona en la palabra, en la letra, pero eso en la práctica no funciona. Si eso funcionara en la práctica, si realmente cada nosotros como individuos tuviéramos ese poder, y de hecho si alguien tuviera el mal llamado don de sanidad, que a ese puntico vamos a llegar también en este estudio, ¿qué dones están funcionando hoy? Eso es importante. Entonces, si alguien realmente tuviera ese poder, yo me pregunto algo, ¿por qué no nos vamos para una clínica, para las clínicas que hay en nuestra ciudad y para los hospitales? Y vamos e imponemos nuestras manos y sanamos a todos esos enfermos que hay en esas clínicas. ¿Ustedes se imaginan cómo sería el volcamiento de la gente al cristianismo? Sería una cosa de locos, pero eso no pasa. Usted sabe que si usted va a una clínica, usted va a llorar por un enfermo, ese enfermo sigue enfermo, de pronto alguien por ahí se sana, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, pero no porque realmente nosotros tengamos ese poder. Entonces esto es un tema muy interesante que, hombre, le quita a uno muchos velos de los ojos. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Créanme que este tema es muy importante y es muy interesante y es muy edificante para nosotros como pueblo de Dios y como iglesia de Jesucristo. Les invito a que estén pendientes de la tercera parte. No sé cuántas partes vamos a usar para compartir este tema, pero les aseguro es un tema muy edificante. Entonces, que Dios les continúe bendiciendo y les invito nuevamente a que estén pendientes de la tercera parte. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Muchas gracias.